Nux Novels presenta The Unwanted and Dead Adventurer, un no muerto no deseado. Volumen 1. Capítulo 2. Rina la aventurera. Ya. Blandiendo su arma hacia un esqueleto había una chica, cuya voz parecía sonar con más fuerza que su golpe. La calidad de su equipo, o la falta del mismo, fue lo primero que me llamó la atención. La chica estaba vestida con una armadura barata, complementada con una espada de una mano igualmente barata. Definitivamente era una nueva aventurera de la clase hierro. Quizás valía la pena señalar que yo estaba muy familiarizado con mis compañeros aventureros, al menos aquellos que residían en Malt. Esta chica, sin embargo, no era una cara familiar, de ahí mi suposición. Aunque los aventureros de clase hierro algún día me superarían y eran vistos como nada más que rivales potenciales, me aseguré de recordar sus rostros y llegar a conocerlos mejor, aunque solo fuera porque esa era una forma en la que podía evitar el flujo interminable de aventureros deseosos de burlarse de mi falta de talento. Me propuse hacerme amigo de ellos allí mismo, además de memorizar sus posiciones sociales y conexiones, antes de ir por caminos separados. Fue interesante notar que, si bien no tenía absolutamente ningún talento para las aventuras, en cambio fui bendecido con una buena memoria y astucia callejera, lo que me permitió burlar fácilmente a cualquier aventurero de la clase hierro que estaba tramando un complot inútil u otro. Como resultado, mi astucia era conocida incluso por los aventureros de mayor rango en Malt, y la mayor parte del tiempo me dejaban solo. Esto también se debió quizás al hecho de que Malt albergaba principalmente aventureros de buen carácter. Además, también tenía un punto para sacar el buen sentido de la moral en aventureros de mal carácter desde el comienzo de su carrera. Esto tuvo efectos a largo plazo, eventualmente convirtiéndose en una bola de nieve en una mejora general entre los aventureros de Malt. Esta fue una de las razones por las que el gremio no me había pedido que dejara mi espada todo este tiempo, a pesar de haber estado atrapado en uno de los rangos más bajos durante casi una década. En pocas palabras, estaba planeando adecuadamente, en el buen sentido, por supuesto. Volví a centrar mi atención en el joven aventurero. No solo estaba vestida con un traje completo de principiante, su destreza también dejaba mucho que desear. De hecho, en realidad parecía un poco más débil de lo que yo había sido en vida. Sin embargo, esta fue quizás una comparación injusta. Cualquier aventurero de clase bronce estaba fácilmente a leguas por encima de sus contrapartes de hierro. Después de todo, fui capaz de derrotar a un esqueleto sin demasiados problemas. Aunque no lo llamaría fácil, definitivamente era capaz, dado el hecho de que la gente normal del pueblo estaría rezando después de encontrarse con un esqueleto. Incluso los aventureros de clase hierro tenían que agruparse en grupos de 2 o 3 para derrotar fácilmente a uno. Como tal, mis continuas expediciones en solitario al menos deberían pintarme como algo capaz, aunque no en la medida en que pueda estar orgulloso. Fue con esos pensamientos en mente que consideré a la chica que estaba ante mis ojos como irremediablemente débil. Aunque parecía estar luchando valientemente contra su enemigo esquelético, todo lo que se necesitó fue un error para que su enemigo cambiara el rumbo, después de lo cual definitivamente perdería. Ese era el alcance de sus poderes. Sin embargo, no importa cuán novata sea, un aventurero es un aventurero. En el caso de que se resbalara, podría escapar fácilmente, y eso habría sido todo. No estaba demasiado preocupado por su bienestar, al menos, eso fue lo que pensé. Ahora, tras una inspección más cercana, la situación parecía mucho más grave de lo que pensaba. Era como si no pensara completamente en la posibilidad de ser derrotada. La joven siguió adelante, intentando dominar a su enemigo. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron en vano. Obviamente, al carecer de la resistencia adecuada, la aventurera comenzó a retroceder, incapaz de seguir el ritmo de los ataques de su enemigo. Esta era una situación potencialmente fatal, dado el hecho de que ella se encontraba actualmente en un estrecho camino laberíntico sin rutas obvias de escape. Mientras el esqueleto continuaba empujando a la chica hacia atrás, de repente se detuvo. La espalda de la chica ahora estaba literalmente contra la pared, y parece que acababa de darse cuenta de esto. Negué con la cabeza. Esta fue la trampa que cayó sobre los aventureros que no inspeccionaron su entorno cuidadosamente. Una espadachín de su calibre, a su vez, requeriría algo de espacio para moverse y balancear su espada. En otras palabras, el destino de la aventurera se selló en el momento en que se atrapó a sí misma sin cuidado. Como si se diera cuenta de esto, el esqueleto con el que había estado luchando avanzó hacia ella, levantando ansiosamente los brazos e indicando que la golpearía con las manos desnudas. Si bien el esqueleto no estaba armado, al final del día era un monstruo. Si ese golpe se conectara con un aventurero que no se orientara mucho en defensa,
seguramente se desmayarían. Además, si el golpe aterrizó en un punto crítico, incluso podrían terminar siendo asesinados instantáneamente. No hace falta decir que una persona normal no podría esperar soportar tal golpe. Básicamente, si el ataque del esqueleto conectaba, la chica moriría. Todo lo que yo podía hacer era aceptar ese hecho cuando llegué a esta conclusión. Sin embargo, no quise decir que simplemente podía aceptar la muerte de la chica tal como era, simplemente quise decir que tenía la intención de continuar con mis observaciones, ya que aparecer ante ella implicaría todo tipo de riesgos. Aunque había estado atrapado en el calor del momento antes de llegar a este lugar, finalmente calmé mi mente al ver a un ser humano vivo y respirando. Incluso si apareciera ante ella ahora, pensaría en mí como nada más que un monstruo. Una conversación estaba más allá de mis sueños más salvajes. Sin embargo, estaba más allá de mí simplemente dejar que la chica muriera. Aunque ahora era físicamente un monstruo, mi corazón seguía siendo el de un humano. A menos que la persona en cuestión fuera una especie de sinvergüenza terrible, definitivamente, al menos, intentaría ayudar. Para mí, este era el curso de acción correcto, un aventurero mayor protegiendo la vida de un novato en la dureza implacable del laberinto. Por eso hice lo que hice. ¡Gaaah! Para distraer al esqueleto de su presa, salté de mi rincón, rugiendo tan ferozmente como pude. No estaba tan seguro de si mi plan funcionaría, ya que para empezar era una apuesta a medias, principalmente debido al hecho de que actualmente era un ghoul. Al no ser un experto en el comportamiento de los monstruos, no tenía idea de cuánta atención le daría un monstruo a un ruido fuerte generado por otro. Sin embargo, los monstruos con los que había luchado hasta ahora parecían registrarme como un enemigo, ya que inmediatamente se prepararon para el combate al verme. Tal vez algo en mí me hizo diferente de otros monstruos, y los monstruos en cuestión lo notaron. Esta fue la razón por la que lo hice como tal. En todo caso, mi plan debería tener una alta tasa de éxito. No tardé mucho en darme cuenta de que mi apuesta había valido la pena. Deteniéndose a la mitad de su ataque, el esqueleto se giró y me miró, antes de correr en mi dirección. Los ojos de la niña se abrieron de par en par ante este desarrollo. Parecería ella había tenido la intención de matar al esqueleto donde estaba, mostrándole la espalda. Sin embargo, la chica parecía demasiado abrumada por la conmoción y simplemente se quedó congelada en su lugar. Simplemente no había otra opción. Saqué mi espada, corriendo hacia el enemigo. Originalmente tenía la intención de salvarla. Comencé a canalizar el espíritu en mi espada. Tenía que terminar esto rápidamente, con un golpe decisivo. Después de convertirme en un ghoul, me di cuenta del hecho de que los ataques de espíritu ahora podía usarlos varias veces sin que me quedara sin energía, así que supuse que un ataque ahora no dañaría demasiado mis reservas. Levantando mi espada con un movimiento bien entrenado, puse mi cuerpo en el golpe, balanceando mi espada hacia abajo con una fuerza considerable. Fue un golpe limpio, grabado profundamente en el cuerpo huesudo de mi oponente. En una fracción de segundo, el esqueleto se partió en dos limpias mitades, rompiéndose en numerosos fragmentos cuando lo que quedaba de su cuerpo cayó al suelo. ¿Asombroso? La aventurera, aturdida, solo pudo seguir mirando fijamente los restos de lo que había sido el esqueleto hace apenas unos segundos. No podía culparla. Aunque los esqueletos eran monstruos débiles en general, pocos aventureros de mi clase podían dividirlos fácilmente en dos. Cualquiera se sorprendería, sí, incluso yo. Eso fue realmente asombroso. ¿Siempre fui así de fuerte? Así fue como me sentí después de matar al esqueleto. Me quedé en silencio por un rato, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Parecía que ahora era incluso más fuerte que antes. Si seguía creciendo a este ritmo, mi objetivo de eventualmente evolucionar a vampiro parecía estar al alcance. Sentí un rayo de esperanza en mi corazón, aunque tal vez me estaba adelantando demasiado. Con ese pensamiento, me desperté de golpe. La chica seguía donde estaba. Seguro que ella era más importante que mis monólogos internos. ¿Estaba herida? Aunque había hecho señas para hablar, sentí que algo estaba atrapado en mi garganta, e inmediatamente recordé que no era más que un ghoul. Si me hubiera acercado descuidadamente a ella, ciertamente habría corrido. Eso nos serviría. Entonces, ¿qué debería hacer? Volviéndome a mirar a la chica, la encontré con su espada levantada, mirándome con miedo. No parecía que pudiéramos llegar a un acuerdo tan fácilmente. Aléjate. Esa fue la respuesta de la chica cuando me acerqué a ella con una mano extendida, con un vago "bah", escapando de mis labios mientras intentaba hablar. Una vez más, no podía culparla. Tal vez no había una sola persona viva que no se alarmaría si un ghoul se les acercara en un laberinto con los brazos en alto. Ahora que lo pienso,
También era extraño que algo como un ghoul estuviera presente en el laberinto del reflejo de la luna en primer lugar. Esto se debió al simple hecho de que los ghouls eran de una clase aún más alta que los esqueletos, y no aparecían simplemente al azar en un lugar tan comúnmente frecuentado por aventureros de bajo rango. Si alguno apareció, seguramente se debió a algún tipo de irregularidad en los niveles inferiores, o era un monstruo único gobernado por una de las reglas misteriosas del laberinto. En esos casos, esos monstruos serían vistos como especiales, y la mayoría de las veces eran mucho más fuertes que sus contrapartes normales. Si un principiante se encontrara con un monstruo como este, su muerte estaba casi garantizada, de ahí la cautela de la chica. De hecho, sería extraño si ella no estuviera en guardia. Aunque me parecería extraño hacer todo eso a pesar de ser consciente de cómo me vería un ser normal, eso no era lo que pretendía hacer. En todo caso, quería saludarla y hablar con ella casualmente. Sin embargo, todavía no estaba acostumbrado a este cuerpo, aunque de alguna manera podía luchar en él, hablar parecía ser excesivamente difícil. Debido al hecho de que había entrenado mi cuerpo durante la última década, y conocía bien mis movimientos y debilidades, podía compensar y solucionar fácilmente cualquier problema que surgiera de mi nuevo cuerpo. Sin embargo, hablar era otro problema por completo. Para empezar, nunca practiqué realmente hablar, y lo que había asumido que era una tarea simple estaba resultando ser más difícil de lo que pensaba. Como resultado, mis palabras fueron destrozadas en una serie de medio rugidos, y no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. Para empeorar las cosas, estaba el problema de que mi cuerpo era el de un cadáver. Exacerbando aún más el problema estaba el hecho de que este aventurero en particular era una chica. Aunque me sorprendió su postura defensiva y sus palabras, de nuevo, no había mucho que pudiera hacer sobre el estado actual de las cosas. Sin embargo, más que mi apariencia potencialmente repugnante, estaba el hecho de que yo era un ghoul. Eso probablemente fue suficiente para que ella levantara su espada contra mí. Sea como fuere, tenía que establecer una forma de comunicación de una forma u otra. Esta fue la razón por la que me detuve y en cambio me quedé en el lugar, tratando desesperadamente de convertir mis rugidos incoherentes en palabras. Va, ba, soy, goy, aggh, aoy, ven, El aumento repentino en el volumen perturbó aún más mis palabras incoherentes, lo que hizo que la pobre chica saltara de miedo. Sin embargo, no me desanimé. En todo caso, sentí que rendirme ahora sería una idea increíblemente mala. Por ejemplo, si simplemente me hubiera dado por vencido y me hubiera ido, la chica seguramente escaparía. Luego informaría de mi existencia al gremio, que luego me clasificaría como una especie de monstruo especial, lo que llevaría al gremio a enviar fuertes aventureros para deshacerse de mí. Eso era un giro de los acontecimientos que definitivamente quería evitar. Aunque me había vuelto un poco más fuerte por pelear y derrotar a muchos otros monstruos, había muchos otros aventureros que eran más fuertes que yo. Si alguien así fuera enviado a cazarme, mi vida terminaría por segunda vez. Por eso era de suma importancia establecer algún tipo de comunicación con esta chica. Como mínimo, tenía que convencerla de que yo no era una amenaza. Aunque la opción de matar a la chica para silenciarla seguía abierta, no me atrevía a hacerlo. Después de todo, era y sigo siendo humano. Realmente no podría hacer algo así. Si la chica fuera una bandida o algún tipo de criminal, tal vez podría considerar la idea. Sin embargo, ella parecía ser una aventurera asustada que luchaba por su vida, y no podía verla como otra cosa. Incluso si fuera para mi propio beneficio, no me atrevía a quitarle su futuro, no de alguien tan joven como ella. Por eso hice todo lo posible por hablar. No, enemy. Continué repitiendo mis palabras incoherentes. La chica, a su vez, sorprendida por mis acciones y falta de hostilidad, pareció empezar a escuchar. Está hablando. ¿Ves? Sí, Ren. Yo, aventurero. Tal vez era de esperar que las cosas fueran un poco diferentes con alguien con quien hablar. Lento pero seguro, mi discurso se volvió más coherente. La claridad se deslizó de nuevo en mi voz, una vez seca y áspera, ahora luciendo cierto grado de claridad. Por lo menos, era lo suficientemente claro para que ella me entendiera vagamente. ¿Aventurero? ¿Tú? ¿Un aventurero? ¿Alguna vez fuiste un aventurero? Tal vez. Aventurero. Nombre. Ren. Señor Ren.
Titi. Ren, Titi. Ah, señor Ren. Parecía que se había acostumbrado más a mí. Se me ocurrió que esta chica tenía una disposición algo valiente. Aunque continuó agarrando firmemente su arma, no parecía importarle que actualmente estuviera involucrada en una conversación normal conmigo, un ghoul. Un aventurero normal simplemente me habría atacado o buscado una salida para escapar. Entonces, señor Ren, ¿su apariencia? ¿Es una especie de disfraz? No. Yo morí. Aunque sus ojos se abrieron como platos ante mi declaración, su expresión pasó lentamente a una de lástima mientras continuaba con mi historia. Algo así sucedió, No importa cómo lo digas, sí, pareces un ghoul. Pero he oído historias de personas que se convierten en monstruos no muertos después de la muerte. Aunque nunca he oído hablar de alguien que mantenga su personalidad y sus recuerdos. Las observaciones de la chica parecían ciertas. Si bien existieron casos de monstruos no muertos que preservaron parte de su memoria después de la muerte, serían principalmente esos recuerdos los que influirían en el comportamiento y los gestos del monstruo. Como tales, no se consideraba que tuvieran la misma claridad mental y sensibilidad de una persona viva normal. Lo contrario también era cierto, leyendas que hablaban de individuos que, a través de magia muy avanzada, lograron reencarnarse como monstruos no muertos con su conciencia intacta y funcional. Los avistamientos de ellos, sin embargo, fueron pocos y distantes entre sí. No hace falta decir que no me había encontrado con un ser así. En otras palabras, un ghoul como yo, que era completamente capaz de hablar, que tenía lógica y razón coherentes, ya no era una ocurrencia rara, sino imposible. Me encontré perdido, no tenía forma de explicar por qué había terminado de esta manera. Sin embargo, tuve una corazonada. Si tuviera que adivinar, el dragón que me comió definitivamente tuvo algo que ver con eso. Aparte de eso, sin embargo, deduje que yo era, a todos los efectos, un ghoul normal. Pero eso no era algo que simplemente pudiera decirle a esta chica. Más importante aún, necesitaba que ella entendiera que yo era sensible y capaz de razonar. Después de todo, asegurar una fuente de cooperación y eventual ayuda estaba primero en mi agenda. Tenía que regresar a Malta a toda costa. Y para que eso suceda, tenía que reclutar a esta chica para que me ayudara, razón por la cual dije como tal. Eso, yo también. No. Lo sé. Pero, yo vivo. ¿Es eso cierto? ¿Tú vives? Eso es un poco extraño viniendo de ti. Pero definitivamente no eres un monstruo normal. Y me salvaste la vida. Oh, sí, lo hiciste. Así que muchas gracias. Como si se diera cuenta de este hecho a la mitad de su discurso, la chica me agradeció, todavía sosteniendo su espada mientras lo hacía. Respondí de la misma manera. No te preocupes. Por eso, aventureros. Ayuda unos a otros. ¿Es realmente cierto lo que estás diciendo? Entonces, ¿puedo irme? ¿Tú no vas a matarme ni nada por el estilo? Me encontré más nervioso de lo que debería haber estado por la pregunta de la chica. Yo no mataré, te mataré. Pero, me gustaría algo. Ayuda. Eso es un alivio. Pensé que estaba perdida. Pero, ¿ayuda? Una solicitud. Bueno, ¿tú eres la persona? Quiero decir, monstruo, que me salvó la vida. Así que te escucharé. Bueno, espero que no pidas mi sangre o mi carne ni nada. Por supuesto. Acerca de mí. Solicitud. Necesito. Ropa. Para poner. Ropa. Poner. Cierto. Ya veo. Diciendo eso, la chica me miró fijamente, como si estuviera inspeccionando de cerca una especie de espécimen biológico. Eventualmente, ella asintió al entender mi situación. Si continúas como estaba, otros aventureros podrían simplemente confundirte con un monstruo y atacarte. Bueno, entonces, ¿sería suficiente una túnica o algo para ocultar tu cuerpo? Sí. Eso. Suena bien. Gracias. Aquí. Un poco de oro. La chica probablemente era una aventurera de clase hierro que no tenía muchos ingresos. Eso era evidente solo por su equipo. Aunque yo mismo era un aventurero de clase inferior, no tuve muchas dificultades para ganarme el sustento, y todavía tenía el oro y el equipo que tenía antes de mi desafortunada muerte. Parte de mi equipo permaneció en mi persona,
aunque algunos otros artículos se habían esparcido. Por supuesto, recuperé mis pertenencias, y había realizado los controles adecuados por daños. Saqué mi monedero lleno de monedas de mi cinturón, lo coloqué en el suelo, retrocediendo unos pasos hacia atrás mientras le indicaba a la chica que lo recogiera. La niña, por su parte, avanzó lenta y cautelosamente antes de finalmente agacharse y recoger la bolsa, comprobando su contenido. Esto es... ¡Wow! Has hecho una gran fortuna. Supongo que fuiste un aventurero bastante famoso en la vida, preguntó la niña, sorprendida. En verdad, mi riqueza había sido acumulada ahorrando constantemente a lo largo de años, a diferencia de mí de repente ganando una gran suma. La chica ahora tenía toda mi fortuna en sus manos. En ese punto, sin embargo, permanecí en silencio. No quería comenzar a explicar mis asuntos. Si lo hiciera, seguramente me llevaría de vuelta al dragón, de una forma u otra. En cambio, decidí redirigir la conversación sacando a relucir una vez más el tema en cuestión. Ropa. Una vez que la tengas, puedes usar el resto por tú misma. Por favor. A esas palabras, la niña dijo esto. Yo lo entiendo. Supongo que has pasado por mucho, pero no me pareces un mal monstruo. Sabes, si no fuera por ti, ya estaría muerta. Yo, Rina Rupei, hija de caballeros, sin duda devolveré este favor en su totalidad. Por favor, espéreme, señor Ren. Con eso, la chica siguió retrocediendo, aún sosteniendo su espada. Poco después, ella se había ido. Parecería que todavía me tenía algo de miedo. Pero, por supuesto, ese sería el caso. En todo caso, ese era el curso de acción correcto que debería tomarse como aventurero. Los aventureros que eran descuidados o demasiado confiados terminarían muertos en algún lugar, más temprano que tarde. Sentí que algún día se convertiría en una hábil aventurera. El problema ahora era sencillo: ¿realmente cumpliría su promesa o simplemente se fugaría con mi dinero? Equipado con mi década de experiencia con respecto a la evaluación del carácter de los nuevos aventureros, sin embargo, sentí que Rina no me traicionaría. Parecía un poco demasiado seria y moralmente recta para hacer algo así. Bueno, incluso si ella me traicionó, supongo que entonces me ocuparía de las consecuencias. Si, como resultado, un aventurero fuerte fuera a ser enviado tras de mí, al menos tenía que intentar defenderme, tenía que volverme más fuerte. ¿O sería más apropiado simplemente perfeccionar mis habilidades para esconderme? Me sentí tonto al siquiera plantear la posibilidad de tal noción. Supongo que solo se reduciría a ser físicamente más fuerte al final. Y así seguí cazando otros monstruos en el laberinto del reflejo de la luna, manteniendo esos pensamientos en mente mientras patrullaba sus pasillos. Rina Rupei era una nueva aventurera y una joven de 17 años. Su armadura y armas eran visiblemente baratas, al igual que la mayoría de los otros artículos en su cuerpo. Casi se podría decir que parecía empobrecida. Tras una inspección más cercana, sin embargo, ciertos puntos hicieron que se destacara. Su hermoso cabello rubio, que estaba bien cuidado, parecía combinar bien con sus brillantes ojos azules que tenían una mirada llena de esperanza. En todo caso, un vestido y una forma de vestir más delicada le quedaban mucho más que el atuendo de un aventurero. Su razón para venir a Malt, una ciudad en los límites de las fronteras de Yaaran, estaba clara. Había recibido información de que existían 2 laberintos para principiantes cerca de esa ciudad, al menos, eso era lo que ella había escuchado en la capital. Después de todo, había muchos aventureros hábiles en la capital de Yaaran, la mayoría de los cuales demostraron ser bastante fuertes. Debido a esto, no era el lugar más propicio para una nueva aventurera que aún no se había hecho un nombre. Por eso Rina había partido hacia Malt, en busca de un lugar donde pudiera sentirse más cómoda. También había sido informada por un miembro del personal del gremio de aventureros de la capital que nuevos aventureros estaban en demanda en los pueblos fronterizos. Esto la presentó a las diversas ciudades disponibles, ciudades donde podía entrenar mientras ahorraba algo de dinero. Rina, completamente cautivada por la descripción del miembro del personal de dichos pueblos, finalmente se dirigió a Malt. Normalmente, los aventureros con base en la capital de Yaaran no se trasladarían a un pueblo marginal sin importar la cantidad de competencia. Para la mayor parte de los aventureros, la capital era el lugar ideal, principalmente debido a las misiones mejor pagadas disponibles. Como tal, la mayoría no querría dejar la capital en absoluto, y llamaron a los que habían sido asignados a las ciudades marginales desertores de la capital. Tales eran los sentimientos generales de los aventureros de Yaaran. Rina, sin embargo, no se sentía así.
Por sus circunstancias personales, prefería con mucho abandonar la capital lo antes posible. Así fue como Riina Rupei se encontró inmediatamente solicitando una asignación en Malt por recomendación del miembro del personal. Había pasado un día desde que Riina había llegado a la ciudad de Malt. Aunque había puesto un pie por primera vez en Malt llena de esperanzas y sueños, muy pronto descubrió que sus sueños se habían hecho añicos. La razón de esto era, una vez más, bastante obvia. Para una aventurera recién acuñada como Riina, los 2 laberintos supuestamente básicos de Malt representaban un desafío demasiado grande. Explorarlos ella misma era demasiado agotador. Aunque organizar un grupo era el mejor curso de acción, nadie había querido agruparse con Riina. Esto se debió a su género, la apariencia, posiblemente, su historia. Es decir, Riina era una mujer, lo que automáticamente la colocaba un peldaño por debajo de sus homólogos masculinos. Para empeorar las cosas, se veía demasiado delicada y estaba equipada con los artículos más baratos que el dinero podía comprar. Además, apenas había pasado un mes desde que se convirtió en aventurera. Era fácil para cualquier veterano asumir simplemente que Riina estaba aventurándose como un pasatiempo y, por lo tanto, no se la podía tomar en serio. Una historia desafortunada, y quizás discriminatoria. En realidad, Riina estaba quizás un nivel por encima del típico aventurero que llegaba a Malt. Además de estar familiarizada con su arma, también poseía una personalidad sincera y honesta. Para alguien con ojo para el talento, tal combinación de fuerza y voluntad para su nivel de experiencia era rara. Y en todo caso, Riina definitivamente podría hacer su propio esfuerzo en un grupo. Sin embargo, parecería que Riina Rupei no tuvo muy buena suerte. Todas las personas con las que se había acercado para formar un grupo habían sacado conclusiones erróneas con respecto a sus habilidades. En circunstancias normales, el gremio de aventureros local emplearía a varios observadores, por lo general vigilando un abrevadero u otro en busca de nuevos talentos. Cabe destacar aquí que el observador del gremio de Malt no era otro que Rent Faina. En su ausencia, un aventurero de mayor nivel lo reemplazaría. Desafortunadamente para Riina, ninguno estuvo presente a su llegada. Como resultado, Riina, que no pudo encontrar a nadie más para aventurarse, terminó decidiendo explorar el laberinto del reflejo de la luna sola. Aunque los miembros del personal del gremio de aventureros de Malt tenían sus dudas, habían recibido informes de las capacidades de Riina desde la capital y, por lo tanto, determinaron que las posibilidades de que Riina perdiera la vida en el laberinto eran bajas. Esta fue la razón por la cual el gremio le había permitido a Riina emprender una búsqueda por su cuenta, aunque con palabras de advertencia previas. Para Riina, solo sería cuestión de tiempo antes de que Rent o uno de los aventureros anunciados del gremio vinieran a buscarla, por lo que probablemente no importaría mucho si ella había ido a explorar por su cuenta mientras tanto. Si bien la mayoría de las suposiciones de Riina eran ciertas, posiblemente habría tomado una decisión diferente si hubiera sabido más del mundo exterior. Riina estaba considerablemente protegida. Si bien ella era capaz de una gran variedad de habilidades con la espada, la mayoría de estas técnicas eran de naturaleza ceremonial, por lo que no tenían ningún propósito en el combate real. Para empeorar las cosas, Riina no tenía mucha experiencia en combate. Por eso Riina había terminado aventurándose sola en el laberinto del reflejo de la luna, siguiendo las recomendaciones del gremio de aventureros de Malt. A pesar de que finalmente terminó en una situación que casi le quita la vida. Había tenido un buen comienzo y había logrado derrotar a algunos monstruos por su cuenta, por lo que simplemente podría haberse detenido en ese momento, recolectando los restos y cristales mágicos que pudo por una buena suma. Sin embargo, Riina sobreestimó sus habilidades y decidió ir más allá. En todo caso, este fue un error que a menudo cometen los nuevos aventureros. Si bien Riina estaba sujeta a muchas otras reglas, a menudo, se la trataba como exceso de equipaje en los grupos, solía tener algunos compañeros aventureros con los que aventurarse, y veteranos, a su vez, para ofrecerle palabras de advertencia. Sin embargo, este no fue el caso en Malt, y Riina había tomado una decisión potencialmente fatal debido a eso. Como resultado de sus acciones, estuvo cerca de morir a manos de un esqueleto. Si la lucha hubiera continuado, seguramente habría perdido la vida. Pero Riina tuvo suerte, después de todo, terminó cruzándose en el camino de alguien que había decidido ayudarla. Justo cuando el esqueleto que tenía delante levantó el brazo para dar el golpe final, un grito salvaje atravesó el aire. ¡Gaaah! Levantando la cabeza ante el sonido, Riina pudo distinguir una silueta al final del pasillo. Justo cuando se preguntaba quién podría ser su salvador, Riina se encontró en una pérdida de palabras, ya que lo que estaba parado en el pasillo era un monstruo mucho más letal que un esqueleto típico, un ghoul.
Tampoco parecía ser un ghoul normal, una serie de tatuajes de aspecto complejo estaban grabados en su rostro, emitiendo suavemente un tenue brillo azul. Aunque Rina no se había encontrado con muchos monstruos en su corta carrera como aventurera, incluso ella se dio cuenta del hecho de que el monstruo que tenía delante era único. En todo caso, probablemente era un monstruo especial nativo de este laberinto. Había algunos tipos diferentes de monstruos especiales, incluidos monstruos con nombres raros y monstruos raros. Como sugerían sus nombres, eran excepcionalmente raros y normalmente no aparecían en el laberinto. También tenían características únicas. Para empeorar las cosas, tales monstruos eran mucho más fuertes que sus contrapartes normales en la mayoría de los casos. Si uno no estaba adecuadamente preparado, la vida podría perderse fácilmente. En consecuencia, el ghoul que apareció ante Rina parecía poseer rasgos que la mayoría de los monstruos especiales tenían. Sí. Bien sus características eran raras, el aura que emanaba de su ser era un indicador aún más obvio. Esto es malo. Tal era la conclusión a la que había llegado Rina Rupei. Como para agravar sus temores, el ghoul cargó contra el esqueleto, el mismo que estaba a punto de quitarle la vida, y lo cortó fácilmente por la mitad con un solo destello de su espada. Sus movimientos eran tan limpios que Rina olvidó momentáneamente que el portador de la espada era un ghoul. Después de calmarse, Rina inmediatamente se dio cuenta de que estaba en una situación desesperada. Ahora estaba claro para ella que posiblemente no podría derrotar a este ghoul, y que su vida como aventurera ahora terminaría. Rina se preparó. Sin embargo, parecía que el encuentro de Rina con el ghoul fue fortuito. Por una razón u otra, el monstruo que apareció ante Rina comenzó a hablar, eventualmente pidiéndole ayuda. Para ser más específicos, el ghoul le había pedido que le comprara ropa. Rápidamente aceptando, Rina se apresuró a correr en dirección a Mal. Ella había estado hablando con un monstruo, después de todo. Como aventurera, sería de sentido común no confiar en un monstruo y simplemente informar al gremio lo que había visto. Al menos, así era como funcionaba el sentido común. Rina, sin embargo, entendió que el ghoul le había salvado la vida. Como resultado, sintió que tenía que devolver el favor de alguna manera. Si bien ahora era una aventurera, Rina fue una vez hija de una orgullosa familia de caballeros. Rent Faina no regresó. Sheila Ibars, miembro del personal del gremio de aventureros de Malt, sintió que esto era muy irregular. Aunque Sheila solo había trabajado en el gremio durante 5 años y tenía menos experiencia en comparación con sus colegas, conocía a Rent desde hacía mucho más tiempo. Rent fue el primer aventurero que conoció cuando comenzó a trabajar en el gremio. Si bien Rent era más joven entonces, un aventurero de 20 años, ya había estado aventurándose durante 5 años antes, aún así, seguía siendo un aventurero de clase bronce bajo. Era evidente que Rent no estaba exactamente hecho para el trabajo. La mayoría de los aventureros que no pasaron el corte se conformaron con renunciar a las aventuras después de unos años. Regresarían a sus lugares de origen o buscarían otros medios de empleo al darse cuenta de que carecían de cualquier talento o aptitud para la aventura. Aunque pueda sonar como tal, no era exactamente algo vergonzoso, y una buena cantidad de aventureros tomaron esa decisión. Aunque había tontos que acusaban a los que se jubilaban simplemente de no trabajar lo suficiente o de no querer arriesgar sus vidas, los que sabían mejor entendían que la aventura no era un trabajo para tomarse a la ligera. En respuesta, aquellos que no pudieron entender esto fueron vistos como tontos. Ese era el sentimiento común entre la mayoría de los aventureros con buen sentido. En otras palabras, Rent ya estaba cerca de una edad adecuada para jubilarse, y le tocó a Sheila Ibars, quien había sido asignada como su supervisora, informarle de la noticia. Sin embargo, a Sheila le molestaba convertirse en la supervisora de Rent en ese momento. La razón no se debió a una aversión personal por Rent. Los miembros del personal del gremio de aventureros tenían el deber de guiar y ayudar a los aventureros hasta sus últimos días. Mirando la edad y la historia de Rent, era evidente que pronto debería retirarse como un aventurero, y también era su trabajo desafortunadamente decírselo como tal. Era un trabajo que alguien tenía que hacer, pero también uno que nadie había querido hacer. La mayor parte del tiempo, los miembros del personal solían evitar esa tarea. Sheila se sintió algo deprimida porque su primer trabajo era despedir a un aventurero. Pero parece que Sheila se preocupó por nada al final. Para el gremio de aventureros de Malt, Rent aparentemente estaba exento de tales consideraciones. Aunque sus años de experiencia y el simple hecho de ser un aventurero, sin mucho progreso significativo, lo convirtieron en un buen objetivo para las recomendaciones de jubilación, se lo consideraba un activo demasiado valioso para perderlo.
Esto se debió al hecho de que las actividades de Rent dentro y fuera del gremio tenían efectos innegablemente positivos para la población de Malt. Como tal, se determinó que Rent no sería ascendido, sino que simplemente permanecería como estaba por el momento. De hecho, el maestro del gremio de aventureros de Malt incluiría a Rent en el gremio como miembro del personal en caso de que Rent alguna vez se retirara de las aventuras. Tal era el valor de Rent para el gremio. Para empezar, Rent sirvió para múltiples propósitos y cumplió numerosos roles en el gremio. No solo era un buen juez de la aptitud de los nuevos aventureros, sino que también les presentó a los miembros del grupo con los que encajarían bien. También educó a los recién llegados sobre las reglas, el sentido común y el conocimiento de campo necesarios para explorar adecuadamente un laberinto. Para completar el cuadro, Rent también frustró con frecuencia las tramas de los aventureros con malas intenciones. Este era, en general, un conocimiento básico que cualquiera podía impartir. Pero debido a la escasez de personal realmente dispuesto a realizar tales tareas, la existencia de Rent fue una bendición para muchos recién llegados a la exploración de laberintos. En circunstancias normales, gran parte de este trabajo recaería en los representantes del gremio. Rent, sin embargo, realizó la mayoría de estas tareas de forma gratuita. Aunque el gremio ocasionalmente lo contrataba para realizar estas tareas, tales ocurrencias eran raras. Aún así, Rent realizó sus tareas felizmente y sin quejarse. Además, como resultado directo de sus esfuerzos, la tasa de mortalidad de nuevos aventureros en los laberintos circundantes de Malt cayeron mucho en comparación con los de otras áreas. La mayor propensión de los aventureros locales educados por Rent a seguir las leyes y reglas también se tradujo en una mejor convivencia entre los aventureros locales y la gente del pueblo. Quizás era obvio decir que Rent era una rareza. Seila, por otro lado, no era nativa de Malt, sino que viajó a la capital para tomar el examen de ingreso al gremio. Después de pasar la prueba, la enviaron a Malt, que era bastante diferente de la ciudad natal que había dejado atrás. En marcado contraste, los aventureros en la ciudad natal de Seila eran en su mayoría individuos de carácter cuestionable. A pesar de que también había aventureros de buen corazón, en general no eran del agrado de la gente del pueblo, que eran recíprocamente desagradables o les tenían miedo. Si bien la mayoría de los aventureros allí se involucraron en delitos menores oportunistas, algunos de ellos eran delincuentes de tiempo completo. Malt, por otro lado, era radicalmente diferente. Se confiaban los aventureros de Malt, y si alguno de ellos cometía crímenes, sería llevado rápidamente por las manos de sus compañeros de aventuras. Seila, siendo la supervisora de Rent, entendió completamente que la existencia de Rent Faina era la responsable de la moral positiva de los aventureros de Malt. Sin embargo, la razón por la que le presentaron a Rent a Seila no fue simplemente dejarla adquirir experiencia en un aventurero desafortunado. En todo caso, era todo lo contrario. Seila, al ser nueva, aprendería mucho trabajando con Rent, cuya experiencia en trabajos ocasionales y otras tareas ingratas lo convertían en un buen candidato para impartir conocimientos importantes. Tal fue la decisión del gremio. Con el tiempo, Seila aprendió mucho de Rent sobre el gremio y sobre los rasgos deseados en el personal del gremio, y ahora era un miembro muy valorado del gremio de aventureros de Malt. El alcance de la orientación de Rent no fue de ninguna manera limitado. De hecho, una mirada rápida a los diversos rincones de Malt reveló muchos aventureros nuevos, la mayoría de los cuales habían sido guiados por la mano de Rent. No sería extraño que uno de estos nuevos aventureros finalmente ascendiera a la clase Mithril, ya que el propio Rent a menudo vigilaba a sus jóvenes, asegurándose de que obtuvieran la orientación que necesitaban. Mientras Rent soñaba con convertirse en un aventurero de la clase Mithril algún día, también se puso a trabajar, participando en un estricto régimen de entrenamiento diario, sin que Seila u otros aventureros lo supieran. Sin embargo, Rent fue más consciente que cualquier otro individuo a la hora de aceptar que tenía poco talento para las aventuras. Si Rent tuviera una pizca de talento en su cuerpo, sus esfuerzos seguramente habrían valido la pena. Desafortunadamente, la realidad no fue tan amable. No había mucho que hacer al respecto. Si bien Rent simplemente podría haberse asociado con otros fuertes aventureros y encontrar fama como un grupo unido, muchos aventureros locales de Malt conocían el objetivo de Rent, su sueño de convertirse en un aventurero de clase Mithril. Pero Rent no buscó convertirse en tal individuo debido a la fama. No, quería convertirse en un aventurero de Mithril por su propio poder y capacidad. Como tal, depender de otro individuo, o de un grupo de aventureros, eliminaba ese propósito. Para cumplir su sueño, Rent no tuvo más remedio que seguir adelante, por muy improbable que fuera tener éxito. Después de todo, ese era el único camino disponible para él.
Como aventurarse y luchar solo eran las formas más rápidas de construir la fuerza de uno, Rent hizo exactamente eso. Otros aventureros, a su vez, evitaron hacer grupo con Rent fuera de las emergencias. Los otros aventureros de Malt hicieron esto, por consideración a Rent, sabiendo de su sueño. No importa lo improbable que pareciera, no les interesaba menospreciar la búsqueda de fortaleza de Rent, incluso si la verdad estaba a la vista de todos. Rent era, a falta de una palabra mejor, débil. Como tal, otros aventureros locales sabían que la muerte tocaría a su puerta tarde o temprano. Pero Sayla y los otros aventureros pensaron que esta posibilidad era relativamente baja. Sin embargo, al final, dejaron que Rent hiciera lo que quisiera, sin decir una palabra mientras continuaba con su búsqueda solitaria. Mientras que Rent era un aventurero de clase Brans y tenía la fuerza de uno, su conocimiento y experiencia de aventuras era más que suficiente para rivalizar con los veteranos experimentados. Incluso si de alguna manera se enfrentara a un enemigo peligroso, seguramente mantendría la calma y tomaría las decisiones correctas, al menos, eso era lo que los otros aventureros de Malt pensaban de Rent. Sin embargo, con todo lo dicho, un hecho sigue siendo cierto, Rent Faina no regresó. Rent Faina, el aventurero de clase Brans bajo que ingresaba al mismo laberinto a la misma hora todos los días, regresaba al gremio a la misma hora con objetos recolectados similares, firmaba las tareas asignadas y luego partiría para entrenar en otro lugar. Así era el día a día de Rent. Esto sucedería todos los días, sin falta, y sin embargo, nadie sabía dónde había desaparecido. Sayla era simplemente una de muchos que estaban preocupados por su ausencia. Rent Faina. Por favor, cuídate. Tales fueron las oraciones no escuchadas de Sayla mientras continuaba con sus tareas diarias en el gremio. La voz de una niña sacó a Sayla de sus pensamientos. Al levantar la cabeza, descubrió que la dueña de la voz era, de hecho, una chica. La chica era una nueva aventurera que había sido asignada a Malt desde la capital pocos días antes. Debido a que llegó en un momento un tanto desafortunado, ni Rent ni otros aventureros mayores estaban presentes, y como tal, eventualmente se había ido sola a la aventura. Sayla recordó su nombre, Rina Rupei. Con eso, ordenó un fajo de papeles en sus manos, antes de prestar atención a lo que Rina tenía que decir. H6. Con un movimiento de mi espada, atravesé a los esqueletos frente a mí. Ya no sabía a cuántos había derrotado, ya que dejé de contar hace mucho tiempo. Si bien tuve que hacer un esfuerzo considerable para derrotar a un esqueleto en vida, esos recuerdos parecían ser mentiras. Maniobré hasta la espalda de mi enemigo esquelético sin esfuerzo, bajando mi espada y una vez más cortando los huesos blancos de mi oponente en dos mitades limpias. Fue increíble. Los cambios no fueron provocados exactamente por una mejora en la técnica, sino que simplemente me volví más fuerte, físicamente, eso es. Mis reservas de maná, espíritu y divinidad también parecían aumentar con cada monstruo que derrotaba. Utilizando estos tres aspectos, ahora era capaz de reforzar mi cuerpo de varias maneras, finalmente me estaba moviendo como siempre había querido. Estas velocidades eran impensables para mí mientras vivía, y sin embargo, mi cuerpo se movía suave y rápidamente. Había sufrido ampollas de sangre, muchas de ellas, mientras continuaba con mi entrenamiento. Pero no importa cuán duro entrene, no me volví más rápido ni más fuerte. La realidad ahora, sin embargo, era diferente. Mi cuerpo se movió como se lo indiqué, no hubo errores en mis movimientos. También podía ver claramente los movimientos de mi enemigo, mis sentidos eran más agudos que nunca. Los aventureros que me habían superado seguramente también vieron el mundo de esta manera. Recordé cómo era en vida, cómo no había podido ver avance en absoluto. De ser posible, hubiera querido alcanzar este grado de poder mientras aún respiraba, aunque supuse que eso ahora era imposible. Pero tal vez debería estar agradecido por el hecho de que todavía estaba en pleno control de mis facultades, incluso en la muerte. Con esto, incluso podría alcanzar mi sueño de convertirme en un aventurero de clase mithril. Fue con este pensamiento que surgió una pregunta en mi mente: ¿seguiré siendo un aventurero después de todo esto? Por supuesto, había muchos tipos diferentes de aventureros. Uno se convertía en aventurero si quería, pero muchos aventureros se detenían después de estancarse en el nivel Brans, como yo. Con algunas excepciones especiales, cualquiera podía convertirse en aventurero siempre que tuviera al menos 15 años de edad. Sin embargo, ¿podría un monstruo ser un aventurero? Con eso, otra pregunta surgió de lo más profundo de mi mente. Tal vez era posible, esa era la respuesta a la que había llegado, como si fuera una especie de sentido común. Sin embargo, la realidad no fue tan amable.
Pensé en la situación un poco más. Sí, por ejemplo, un ghoul simplemente apareció en un gremio de aventureros un día, simplemente caminó hacia el mostrador de la recepcionista, extendiendo su mano medio podrida mientras hablaba con su voz crepitante y medio gruñida. Aventurero. Regis. Yo. Sería como algo sacado de una historia de terror. La recepcionista definitivamente se negaría. Además, ella presionaría instantáneamente el botón de pánico debajo de su escritorio, convocando inmediatamente a aventureros fuertes del área inmediata, o incluso al maestro del gremio. Y así, el ghoul sería eliminado, y ese sería el final. Habiendo dicho eso, sin embargo, no se me pasó por la cabeza, ni una sola vez, que podría ser incapaz de seguir aventurándome, hasta ahora, al menos. Supuse que debería dejar de pensar. Más importante aún, tenía que pensar en cómo seguiría viviendo de aquí en adelante, ya que todavía tenía un sueño por cumplir, convertirme en un aventurero de clase mithril. Después de todo esto, el cuello de botella con el que había luchado durante mucho tiempo había sido eliminado. Ahora tenía el talento y la aptitud para la aventura, a cambio de los peligros de mi actual forma monstruosa. Sin embargo, si esta forma me impidiera aventurarme, eso sería un gran problema. Llegué a la conclusión de que tenía que pensar en una forma de seguir aventurándome, sin importar cómo me veía o en qué me convertía. Aunque había mencionado las políticas generosas del gremio varias veces, supuse que esperar que el gremio aceptara a un monstruo en sus filas era pedir demasiado. Le había pedido a Rina que comprara ropa en mi nombre, pero eso no resuelve otro problema importante. Una bata podría ocultar la mayor parte de mi cuerpo podrido, pero no podría ocultar mi cara ni mis brazos. Naturalmente, tendría que acercarme al leer o entregar oro y objetos. Ocultar mis brazos era imposible, por decirlo menos. Me miré los brazos con resignación. Eran, como había esperado, podridos y secos. No había otra manera de decirlo. De hecho, el color de mi piel parecía haber empeorado, mientras era solo marrón no hace mucho tiempo, ahora estaba salpicado de líneas negras. Me asombraría que un ser humano vivo no reaccionara ante el aspecto de mis brazos. Sin embargo, tal vez podría haber algunas personas que podrían mirar más allá de eso y no les importaría interactuar conmigo. No. Eso era solo una ilusión. Yo, Rent Faina, no era exactamente famoso por mi destreza como aventurero, pero mi rostro era una cosa que era ampliamente conocida, a pesar de mi reputación como el eterno clase Brans. Era famoso, o quizás infame, por no rendirme en mis esfuerzos, y como resultado, era muy conocido en Malt. En otras palabras, más de la mitad del gremio de aventureros de Malt sabía cómo me veía en vida. Si de repente apareciera con mis brazos en esta forma, seguramente me harían muchas preguntas. El personal del gremio continuaría preguntando por mí por preocupación, pensando que había sido afligido por un terrible monstruo en el laberinto. En su búsqueda de información, mi túnica inevitablemente sería arrancada a la fuerza, y eso sería todo. Aunque podría verme poniendo una u otra excusa si fueran solo mis brazos. Por ejemplo, digamos que un monstruo me chupó la vida de las manos, eso sería posible. Sin embargo, terminaría una vez que vieran mi rostro. Aunque no estaba en posesión de un espejo, mi rostro era evidentemente macabro. Seguramente sería perseguido y eliminado independientemente de mis razones o situación, especialmente porque había muerto y perdido mi humanidad. Las cosas no pintaban muy bien en absoluto. La situación no se prestaba a ninguna otra interpretación. Una vez más, encontré mi voluntad vacilante. Pero ya me había decidido. El único problema aquí era mi apariencia. Si pudiera hacer algo acerca de cómo me veía, seguramente se me revelaría una solución. Para hacer eso, tuve que calmarme y una vez más concentrarme en mi objetivo inicial, lograr la evolución existencial. Hasta que comenzara a parecer al menos algo humano, debería mantenerme alejado del gremio de aventureros. Sin embargo, se me ocurrió que ya no tendría una fuente de ingresos. Una voz familiar pronto me sacó de mis muchas consideraciones de preocupaciones y problemas. Rent. Señor Rent. ¿Está ahí, en algún lugar? Esa voz pertenecía nada menos que a Rina Rupei, la chica a quien había enviado a comprar ropa en mi nombre. Chocando accidentalmente conmigo mientras continuaba su búsqueda, Rina, la aventurera, sin darse cuenta dejó escapar un grito de sorpresa. Si bien uno normalmente no esperaría un grito como reacción al encontrarse con un conocido, supongo que era inevitable dada mi apariencia. Rina, aparentemente todavía aterrorizada, comenzó a hablar con voz aún temblorosa. ¿Ese señor Ren? ¿Eres tú? Oh,
¿Es otro de sus amigos ghouls?, cuestionó Rina, con su espada lista. No podría culparla. Después de todo, los ghouls eran casi imposibles de diferenciar. Sus cuerpos y carne seca eran en general de colores similares, lo que definitivamente no ayudó con la tarea. Como mínimo, estaba equipado con armas y armaduras. Aunque los ghouls de mayor rango se parecían a mí, con armas y todo, una principiante como Rina probablemente no estaba al tanto del hecho. Como tal, respondí con calma la pregunta de Rina. San. Sí. Soy. Ren. Mientras estaba seca, mi voz era coherente. Había estado practicando desde mi último encuentro con Rina. Mi voz ahora era más clara y más fácil de entender, al menos, se sentía de esa manera. Pero no podía estar seguro, simplemente estaba hablando conmigo mismo debido a la falta de compañeros de conversación. Después de todo, de ahí mis dudas al respecto. Rina, sin embargo, parecía aliviada. Ah, eso es genial. Me preguntaba qué haría si no fueras tú. Tu forma de hablar parece haber mejorado un poco. Parecería que no solo estaba imaginando cosas después de todo. Yo, practico. Para ser capaz. Para hablar. Más. Ah, ¿entonces es así? ¿Eso también es genial? Entonces entrar en la ciudad no debería ser un problema. Ah, cierto, aquí tienes las cosas que me pediste que consiguiera. Y aquí está su cambio. Con eso, Rina le tendió una bolsa. Tras una inspección más cercana, parecía ser un bulto de objetos, incluyendo la túnica que le había pedido que me comprara. Con algo de emoción, avancé ansiosamente hacia Rina. Ella, sin embargo, se retiró involuntariamente, con una mirada de aprensión en su rostro. El shock me hizo detenerme en seco. Rina se apresuró a ofrecer una explicación. Yo, lo siento. Todavía das un poco de miedo. ¿Podrías darme espacio mientras me acostumbre a ti? Fue como dijo Rina. Supongo que así eran las cosas en realidad. No había mucho que pudiera hacer con respecto a cómo me veía. En todo caso, estaba agradecido por el hecho de que Rina se comunicara voluntariamente conmigo, dado que, para empezar, me veía como un monstruo. Ofrecí mi respuesta. No. No me importa en absoluto. En absoluto. Más importante aún. ¿Puedo mirar en la bolsa? La respuesta de Rina fue, al menos, un poco más alegre que antes. Sí. Por favor, hazlo. Compré algunas otras cosas junto con la túnica que querías, deberías echarles un vistazo. Con su aprobación, me acerqué lentamente a la bolsa, mirando el contenido dentro. Metiendo la mano en la bolsa después de confirmar su contenido, me aferré a la túnica con mis manos, sacando la prenda e inspeccionándola de cerca. Era relativamente espaciosa y ondulante, además de estar completamente oscura. También venía con una capota, que encontré conveniente para mis necesidades en particular. Los magos y similares usaban túnicas como estas, y nunca hubiera pensado en usar una en vida. En todo caso, era un obstáculo para los espadachines. Tal como estaba ahora, sin embargo, la capacidad de esconderme en su interior fue un regalo del cielo, ya que la túnica me cubría pulcramente de pies a cabeza, incluso lucía mangas largas para ocultar mis brazos. Con esto, pagar artículos en las tiendas sería pan comido. Aplaudí el sentido de la moda de Rina. Había entendido con precisión lo que yo quería a pesar de mis sencillas instrucciones. Dicho esto, aplaudir era imposible para mis manos secas. Dejando de lado ese pensamiento, decidí probarme la prenda. Mis brazos se encajaban perfectamente en las mangas de la túnica y el material era muy agradable al tacto. Tener ese sentido del tacto mientras estaba en un cuerpo de nada más que carne seca fue algo sorprendente, sin mencionar mi nueva habilidad para moverme de una manera ágil. Sin embargo, pensándolo con calma, todavía era un monstruo, seguramente esa era la razón de estas irregularidades. También se debe considerar si un equipo presenta algún problema con el movimiento durante el combate, además de ser cómodo. Levantando rápidamente la capucha de la túnica, decidí averiguarlo, y me sorprendieron gratamente los resultados. Si bien mi campo de visión estaba algo restringido por el capó, no tuve problemas para ver de frente, incluso podía mirar con seguridad mi entorno hasta cierto punto. Sin embargo, si estuviera rodeado, no tendría más remedio que bajarlo, pero eso no sería necesario si estuviera en combate con solo uno o dos monstruos. ¿Cómo es? ¿Es de tu agrado? Oh, sí, y es perfecto. Aparentemente, Rina había creído conveniente acercarse a mí mientras me probaba la capucha. Ahora estaba mucho más cerca de mí de lo que nunca había estado, a pesar de que había estado visiblemente aterrorizada de mí hace unos minutos.
Aunque todavía sostenía su espada, el extremo puntiagudo de su hoja ya no me apuntaba. ¿Ya se está acostumbrando a mí? Me pregunté si tenía la costumbre de sentirse cómoda con las cosas nuevas tan de repente. Ropa. Buen ajuste. Más importante aún. ¿Estás, Snow, asustada? ¿Asustada, de mí? No, en absoluto. Quiero decir, has escondido la mayoría de tus partes no humanas, así que... No es muy difícil para mí estar a esta distancia, dijo Rina, a unos 3 pasos de mí. Un poco más lejos que el alcance de su espada, si tuviera que decirlo. Parecía que ella estaba a una distancia lo suficientemente clara como para responder apropiadamente si algo sale mal. Contrariamente a la expresión inicial que tuve de ella, parecería que Rina era relativamente cautelosa. Aún así, vi esto como una gran mejora. Eso fue lo que pensé al menos mientras continuaba inspeccionando los movimientos de Rina. Si bien se podría decir que toda la cadena de eventos, comenzando cuando un dragón me comió y renací como un esqueleto no muerto, fue algo desafortunado, conocer a Rina fue probablemente lo más fortuito que me había sucedido hasta ahora. Aunque era cierto que le salvé la vida, normalmente no habría humanos que pudieran hablar con monstruos sin pestañear. E incluso si no sabía lo que me deparaba el futuro, el hecho de que Rina continuara cooperando conmigo era algo por lo que estaba extremadamente agradecido. Oh, sí. Así es. También compré algunas otras cosas. Aquí, ¿ves? Zapatos y guantes, e incluso un cinturón. Sería malo que te vieran en la calle con esas manos y esos pies, ¿verdad? Diciendo eso, Rina metió la mano en la bolsa, sacando los artículos antes mencionados antes de dejarlos suavemente en el suelo del laberinto. Tanto los zapatos como los guantes estaban hechos de cuero de calidad en cuanto a la apariencia, sin embargo, ambos artículos fueron sencillos, presumiblemente elegidos para que no se destacaran. Encontré esto muy agradable. Para empezar, no le había pedido a Rina esas cosas, en mi situación, solo podía pensar en pedir una túnica. Y, sin embargo, Rina inesperadamente había leído entre líneas, pensando con gran detalle en los artículos que necesitaría para regresar a Malta a salvo. No pude evitar preguntarme si había otro mundo allá afuera donde las jóvenes elegían prendas de vestir adecuadas para los monstruos. Habiendo conocido a la primera persona que me trató con amabilidad desde que me convertí en un monstruo, sentí que podía llorar, pero, por desgracia, eso no era posible con este cuerpo. En cualquier caso, decidí ponerme tanto los zapatos como los guantes. Debido a la naturaleza de mi carne seca, no estaba muy seguro de si alguno de los artículos sería útil para mí, pero por ahora, me conformé con al menos usarlos. Con eso en mente, metí mis pies en los zapatos, mientras ajustaba los guantes extrañamente espaciosos con mi mano libre. Era difícil sostener mi arma a través de estos guantes, y aunque las implicaciones eran preocupantes, acepté esto como parte de un sacrificio necesario para regresar a Malt. ¡Wow! Ese es un aura bastante intimidante. ¿Te ves como? ¿Cómo llaman a esas cosas? Whites, espectros. Sí, pareces un white. Oh, claro, también tengo un espejo. ¿Qué tal? Sonando más y más como una especie de vendedor con cada segundo que pasaba, Rina me colmó de elogios, si ser llamado White pudiera considerarse un elogio. Sacando un espejo de la bolsa aparentemente sin fondo, Rina una vez más lo dejó en el suelo. Mientras que la negativa de Rina de entregarme directamente el espejo fue un poco entristecedor, supongo que hubo poca discusión sobre el asunto. La amabilidad de Rina al traerme el espejo fue definitivamente un gesto de ayuda. Después de todo, no había podido ver cómo me veía desde que me convertí en un esqueleto, y la pregunta había estado flotando en mi cabeza todo este tiempo. Por supuesto, no esperaba tener el aspecto que tenía antes. Tenía un rostro un tanto juvenil que aparentemente no cambió entre los 15 y los 25 años en vida. En todo caso, una cara temible tampoco era demasiado mala. Era bueno tener una expresión intimidatoria, al menos, para un aventurero. Con esos pensamientos en mente, tomé el espejo. Su superficie aparentemente era una especie de metal pulido. Mirándolo, apenas estaba preparado para lo que vi. ¿Esto es? Eso no quiere decir que no hubiera anticipado esto. Sin embargo, para ver el rostro seco de un cadáver, con las cuencas de los ojos hundiéndose profundamente en mi cráneo. De hecho, me faltaba uno de mis globos oculares. Eso era algo que no anticipé. Si bien era un misterio porque todavía podía ver con ambos ojos, ese no era el problema que actualmente veía reflejado. No importa cómo lo mirara, esta era la cara de un cadáver. Sin embargo, lo único que se destacó fue una serie de tatuajes, complicados y brillantes en mi rostro, que pulsaban en un tono azul suave.
Aunque en realidad eran algo bonitos a la vista, los tatuajes también desprendían una aura misteriosa, casi incomprensible. Deduje que estos tatuajes tenían algo que ver con mi transformación en un miembro de los no muertos. Pero dejando todo eso a un lado, era innegable que la situación era terrible, y mis esfuerzos por disfrazarme fueron casi arruinados por estos tatuajes brillantes. En todo caso, me hicieron destacar como un pulgar dolorido. Los tatuajes en sí hubieran estado bien, pero el hecho de que brillaban empeoraba mucho las cosas. Después de todo, se podían ver claramente incluso si tenía levantada la capucha. Decidido a ver si podía remediar la situación, levanté mi capota varias veces y probé diferentes posiciones, pero mis esfuerzos resultaron infructuosos. La luz fluía constantemente desde el interior de mi capucha, sin importar cómo la miraran, no era algo muy humano. Al final, tendría que vivir mi vida como un Wait, uno con una temible y terrible capucha azul brillante. No, eso sería malo. ¿Qué tengo que hacer? Sostuve en mi cabeza con desesperación. Ah, es cierto. No me pediste que comprara esto, pero era barato, y pensé que te gustaría tener algo como esto. ¿Qué te parece?, preguntó Rina, una vez más recuperando algo de su bolsa sin fondo. El artículo que Rina me tendió no era algo que recordara haber visto en mi primera inspección de su contenido. ¿Era realmente una bolsa mágica de algún tipo? Por el momento, me vi obligado a dejar de lado ese pensamiento. Más importante aquí, el objeto que Rina había sacado de él era nada menos que una máscara. Era una máscara facial grande, de tamaño completo, hecha de lo que parecía ser hueso. Como sugería su tamaño, era lo suficientemente grande como para ocultar completamente mi cara, tatuajes y todo. ¿Qué es eso? Tenía la intención de preguntarle por qué había comprado esto para empezar, a diferencia de la naturaleza del artículo. Rina, sin embargo, rápidamente ofreció una respuesta alegre. Señor Ren, quiere volver a Malt, ¿verdad? Tendrías que ocultar tu rostro para hacerlo, y no creo que te dejen entrar tan fácilmente, ¿sabes? Una vez más, era como dijo Rina. Esta chica realmente era otra cosa. Si bien sentí que mis regiones faciales se calentaban, lamentablemente no se encontraron lágrimas de gratitud. Hice todo lo posible por llorar, pero Rina probablemente no notó ningún cambio en mi comportamiento. Acercándome a la máscara que Rina había dejado en el suelo, la recogí, inspeccionándola de cerca. Parecía tener agujeros del tamaño adecuado para los ojos y la boca, por lo que no parecía que tuviera muchos problemas para ver o respirar. Sin embargo, sí, podía respirar como lo hacía actualmente, era otra cuestión completamente diferente. Con eso en mente, sostuve la máscara con ambas manos y la até. Sin previo aviso, la máscara de repente se adhirió a mi rostro, casi pegándose a mi piel seca y muerta. ¡Ujea! Ese extraño sonido escapó de mis labios. Antes de que me diera cuenta, la máscara estaba firmemente ajustada sobre toda mi cara. ¡Guau! Te queda bien, ¿sabes?, dijo Rina, mostrando una vez más su singular sentido de la alabanza. Ante sus palabras, me miré en el espejo. Allí se reflejaba lo que parecía ser un espadachín usuario de magia oscura de aspecto sospechoso, que también tenía convenientemente una máscara en forma de calavera que cubría todo su rostro. De hecho, me pareció encajar bien. Después de todo, había sido un esqueleto hace unos días, como tal, una máscara de esqueleto definitivamente me quedaría bien. Al menos, esa era mi lógica. Sin embargo, esta máscara se sentía muy apretada, casi como una segunda piel. ¿Podría quitarla? De repente, lleno de una sensación de inquietud, intenté quitarme la máscara, colocando mis dedos para sacarla de mi cara. Fue entonces cuando me di cuenta. Está atascado. No salir. Ah. Ante mis palabras, las alegres alabanzas de Rina se calmaron rápidamente. ¿Está realmente atascado?, preguntó Rina, con simpatía evidente en su voz mientras yo continuaba luchando con mi máscara. Si bien luché valientemente para quitármelo después de ponérmelo, mis esfuerzos fueron en vano. Como si estuviera pegada a mi rostro, o tal vez fusionada, la máscara permaneció en su lugar. No salir. No es bueno. Rina ofreció una disculpa, con una expresión de remordimiento en su rostro. Oh, no. Lo siento, todo es mi culpa. En realidad, ahora que lo pienso, la persona que me vendió esta máscara era un poco rara. Tenía este puesto en la calle, y todos sus productos eran sorprendentemente baratos, dijo Rina, aparentemente sin darse cuenta de la gravedad de sus palabras. La descripción de Rina del comerciante encajaba a la perfección, con la excepción de sus precios increíblemente bajos.
Llegué a la conclusión de que el comerciante en cuestión probablemente era un estafador, aunque algunos comerciantes eran estafadores hasta cierto punto. Para empezar. Despacio. ¿Cuánto costó? 3 monedas de cobre. Estaba hecho de metal y se veía bastante sólida. Supongo que era demasiado barato. Quiero decir, se veía un poco genial, y realmente me gustó, así que, a ella le gustó. Supongo que no había otra opción. Pero esto no era algo que pudiera aceptar fácilmente, por supuesto. Además, eran 3 monedas de cobre. Quizás valía la pena señalar que los aventureros enmascarados no eran tan raros, ni la existencia de máscaras atendía a tal clientela. Esto se debió al hecho de que muchos aventureros a menudo acumulaban cicatrices y lesiones a lo largo de sus carreras, y muchas de las cicatrices no podían eliminarse o curarse con simples primeros auxilios o magia sanadora. Las lesiones graves en las extremidades y el cuerpo a menudo solo podían ser tratadas por santas sacerdotisas gestionadas por la Iglesia, y a menudo se esperaba que quienes buscaban dicho tratamiento pagaran un precio exorbitante por los servicios de la Iglesia. Como tal, aquellos que no podían pagar la sanación, a menudo se resignaban a vivir con sus lesiones o prótesis. Las heridas en la cara, como quemaduras o cicatrices severas, fueron a su vez comúnmente ocultas por máscaras. Después de todo, incluso el ataque Acid Blitz de un slime de bajo nivel contenía suficiente poder para derretir la piel. Para empeorar las cosas, tales monstruos no eran exactamente raros. Por eso las máscaras eran un accesorio bastante común de los aventureros, con la mayoría de los aventureros deseando poder vivir una vida plena sin tener que usar una. Habiendo dicho eso, debo mencionar que la máscara metálica actualmente pegada a mi cara no se siente nada barata. En todo caso, uno tendría que pagar al menos una moneda de plata por ella, ya que comprar un artículo como este con monedas de bronce era casi inaudito, a menos que el comerciante en cuestión estuviera en el negocio de acumular pérdidas. En otras palabras, el valor de desecho de la máscara en sí definitivamente valía más de 3 monedas de bronce, y sin embargo, ese era exactamente el precio por el que Rina la había comprado. Debería haber tenido algunas reservas sobre un artículo tan barato, pero ella lo compró de todos modos, probablemente incapaz de resistir su valor a ese precio. Miré fijamente a Rina, a pesar de que me faltaba uno de mis globos oculares. Mientras lo hacía, Rina agitó frenéticamente las manos frente a su rostro, como si negara toda responsabilidad. No, mira, está bien, ¿no es así? No se sentía como si estuviera maldita o cualquier cosa. Mira, lo sostuve con mis propias manos y estoy bien. Aunque pensé que había una razón para que fuera tan barato. Y esperaba que no estuviera maldita. Parece que fue como dijo Rina. Ella, por su parte, también sacó la máscara sin mucha precaución, y la había colocado en el suelo sin incidentes. Entonces, ¿la máscara no estaba maldita después de todo? No. Centrando mi atención en la máscara que actualmente estaba pegada a mi rostro, sentí un rastro de maldad, el hedor inconfundible de la energía oscura. Esto era, sin duda, una especie de maldición persistente. En cuanto a por qué Rina no se había visto afectada, bueno, era simple, la chica, naturalmente, no intentó probarse la máscara en primer lugar. Incluso yo mismo no sentí nada extraño al manipular la máscara con las manos. Para ser precisos, era una maldición que solo surtía efecto una vez que la máscara se colocaba en la cara de una víctima potencial. Tendrías que ser terriblemente desafortunado, y eso quizás fue un eufemismo. ¿Una maldición? Si realmente fuera tal cosa, tenía varias ideas de mi propia suerte. Con una respiración profunda, enfoqué mis pensamientos, activando mis reservas internas de divinidad. Respondiendo a mi llamada, un tenue brillo azul se derramó de mi cuerpo, envolviendo la máscara en un aura silenciosa. ¿Qué es esto? No me digas. ¿Es divinidad? Dijo Rina, con sorpresa claramente escrita en su rostro. Una vez más, no podría culparla. La divinidad, y la aptitud para utilizarla, era una habilidad muy rara. Aunque uno podía observar cómo los sacerdotes la usaban durante los festivales, verlo de cerca no era exactamente una experiencia cotidiana. La razón por la que usé esta habilidad ahora se explica por sí misma, ya que la divinidad tenía la capacidad de limpiar lo que era impuro y antinatural. También podía, por supuesto, levantar maldiciones y cosas por el estilo, y esta era a menudo una habilidad monopolizada por los sacerdotes antes mencionados y los de su calaña. Incluso si no tenía un conocimiento preciso sobre cómo levantar maldiciones. En cambio, simplemente trabajé con la suposición de que un estallido de divinidad, incluso sin la comprensión aguda de cómo funcionaba la eliminación de maldiciones,
al menos serviría para debilitar la maldición imbuida en la máscara. Esto hubiera sido imposible para mí en vida. Lo máximo que podía hacer en ese entonces era purificar el agua para que fuera segura para beber, y eso fue todo. Hubiera sido incapaz de levantar las maldiciones incluso si lo hubiera intentado. Pero era diferente ahora, había pasado por la evolución existencial y derroté a numerosos monstruos. Por lo tanto, puse mi mente en la tarea. Honestamente hablando, hubo algunos resultados. Si bien la máscara se había mantenido obstinadamente pegada hasta hace un tiempo, de repente comenzó a vibrar en respuesta al aura generada por mi divinidad. ¿Saldrá? ¿Saldrá? Ciertamente esperaba que así fuera. Señor Ren, ¿esa aura blanca azulada suya es cada vez más tenue, o solo soy yo? Rina habló con voz preocupada, sin dejar de observarme. Como ella dijo, mi aura definitivamente había comenzado a atenuarse. Mis reservas internas se estaban agotando, para ser más precisos. Aunque la cantidad de divinidad que tenía a mi disposición ciertamente había aumentado, no era una diferencia abrumadoramente grande. Hasta ahora, la fuerza dentro de la máscara parecía casi amenazada por mi divinidad. Ahora, sin embargo, las mareas habían cambiado y casi parecía que mi divinidad estaba siendo empujada hacia atrás. Supuse que esto sería demasiado para mí, al menos por ahora. Rindiéndome, lentamente detuve la liberación de mi aura. Del mismo modo, la máscara dejó de sonar poco tiempo después. Inmediatamente después de que se detuvo, la máscara una vez más se pegó a mi cara, no parecía que tuviera ninguna posibilidad de quitármela por ahora. Como sospechaba, todavía no era lo suficientemente fuerte como para levantar su maldición. Entonces, supongo que no fue suficiente. Sí. No. Bien. No es bueno. Cansado por mis esfuerzos y el shock inicial de la máscara inmóvil, me senté en el suelo del laberinto. Lo siento mucho. No fue mi intención comprar una cosa maldita como esa. Rina rápidamente se disculpó. ¿Interpretó ella mis acciones y comportamiento como decepción, tal vez? Rina, con los ojos medio llenos de lágrimas, parecía increíblemente arrepentida por este desafortunado giro de los acontecimientos. Fue inesperado, por decirlo menos. Si bien es cierto que no se podía quitar la máscara, no tenía motivos para culpar a Rina por lo que hizo. Simplemente me había encontrado una máscara por la bondad de su corazón. Ofrecí algunas palabras de consuelo a Rina. No importa. Está bien. Yo debo esconder cara. De todos modos, seré así por un tiempo. Pero parecía que se saldría justo ahora. Yo me vuelvo más fuerte. Puede salir. También podría conseguir un sacerdote. Un sacerdote. Levante maldiciones. Traté de consolar a Rina lo mejor que pude. Extendí mi mano para darle una palmada en el hombro, pero me detuve a tiempo. Mi mano permaneció torpemente suspendida en el aire. ¿Cómo podría olvidarlo? Yo era un ghoul ahora, y Rina aún no estaba acostumbrada a mí, no debería traumatizarla más. Sin embargo, como si aceptara mi gesto, Rina se acercó, sosteniendo mi guante extendido con sus manos. ¿Qué estás? Me sorprendió. Yo lo entiendo. ¿No eres una mala persona? ¿Un monstruo? Señor Ren, usted no da miedo. No, da miedo en absoluto. A pesar de sus palabras, las manos de Rina temblaron, aunque levemente. Entendí. Contrariamente a sus afirmaciones, Rina todavía tenía miedo. Aún así, ella había pensado en tranquilizarme, eso lo entendí. Por eso le dije a Rina, gracias. A ti. Pero, hasta el día, cuando realmente no estés asustada, no hay necesidad de obligarte a ti misma. Diciendo eso, solté su mano suavemente, teniendo cuidado de no lastimarla. Rina, sin embargo, se mantuvo firme. Me acostumbraré rápidamente. Muy rápido. En realidad. Ella sonrió, sin una pizca de evidencia para respaldar su declaración. Una visión casi infantil, como si se tratara de una situación normal que uno pudiera observar en cualquier parte. Sin embargo, fue en ese momento cuando sentí que estaba realmente vivo. Me llenó de felicidad poder mantener una conversación adecuada, como la de un humano, con otro ser humano. Entonces, esto puede ser repentino, pero ¿solo quieres volver a Malta ahora? Tal fue la pregunta que se me planteó en cuanto terminé de equipar el resto de la ropa provista por Rina.
Me encontré momentáneamente perdido ante esas palabras, aunque solo fuera porque no estaba seguro de si tal hazaña era siquiera posible. Aunque me había propuesto lograr la evolución existencial solo para regresar a la ciudad, la perspectiva de que realmente fuera posible ahora era algo desconcertante para mí. Para llevar a cabo la tarea, pensé, era profundamente inquietante. ¿Crees que irá bien? Por eso le hice esa pregunta a Rina. Para un humano promedio, estaba vestido, enguantado, encapuchado y equipado con una espada en la cintura. Me preguntaba si esto sería suficiente para caminar por la ciudad. Después de todo, no tenía a nadie más que a Rina para dar una opinión humana. Te ves un poco extraño, pero bueno, mucha gente es así. Incluso si alguien te exige que muestres tu rostro, esa máscara está maldita, para bien o para mal. Simplemente nos saldrá, ¿verdad? Entonces deberías decirle eso a los guardias en la puerta. Oye, tal vez incluso puedan intentar lograrlo por sí mismos. De esa manera sabrán que realmente no saldrá. La respuesta de Rina fue sorprendentemente detallada. Pero, si lo hago, eso, mi piel, se supone que debes zalardear para superar eso. Digamos que un monstruo te atrapó y te desfiguró la cara o algo así. Si supieran la verdad, probablemente te identificarían como un monstruo no muerto, pero el sentido común les diría que hablar con un no muerto es imposible. A pesar de que todavía tienes algunos problemas para hablar, no llegarán inmediatamente a la conclusión de que eres un no muerto. En todo caso, pensarán que eres un aventurero veterano que tiene cicatrices por el combate. Si pudieran ver tu rostro, sin duda sería una posibilidad remota, pero ahora no pueden. Funcionará. Las palabras de Rina me dieron mucho coraje. Si lo pensaba con calma, la mayor parte de lo que dijo Rina era correcto. En primer lugar, solo los monstruos no muertos de nivel extremadamente alto serían capaces de comunicarse y tener lógica. Si bien uno sentiría la fuerza de su aura si uno se acercara a un ser así, actualmente no emití esa impresión. Para empezar, si realmente tuviera tales poderes, no me preocuparía por algo tan simple como encontrar el camino de regreso a Malt. Yo alardearía si los guardias sospecharan. Sentí que podía hacer al menos eso. El resto dependía de mi desempeño personal. Muy bien, entonces, vamos a darle una oportunidad. Sí, vamos. Incliné la cabeza hacia un lado ante la declaración de Rina. ¿Qué cui resdek ir? No vamos a ir juntos. La respuesta de Rina a mi pregunta fue rápida. En todo caso, ella parecía confundida en cuanto a por qué estaba preguntando. Estaba terriblemente sorprendido, de todas las cosas, no esperaba que Rina fuera conmigo, dado que actualmente era un monstruo no muerto. Estaba asumiendo un gran riesgo, facilitando la entrada de un monstruo como yo a la ciudad. Si nos descubrieran de alguna manera, sería tratada como una normalidad que se había aliado con un monstruo, y sería perseguida. ¿No estaba pensando en las consecuencias? Tenía que preguntarle al menos eso. Si fueras conmigo, estarías en peligro. Rina. Ese es probablemente el caso. Pero hay una probabilidad aún mayor de éxito si vienes conmigo. Si alguien estuviera contigo y hablara de ti como un ser humano, porque un guardia en la puerta tendría alguna razón para pensar en ti como un monstruo. Eso es verdad. Pero esto es bien. Sí. Si algo sucede. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Señor Ren, si no hubiera sido por usted, ya estaría muerta. Siento que estaría bien que arriesgue mi vida al menos una vez por ti, ¿no? Rina pronunció estas palabras como si fuera lo más obvio. Sin embargo, con eso, de repente se me ocurrió que Rina era una persona muy considerada, tal vez demasiado. De cualquier manera, estaba agradecido por su amabilidad. Pensándolo desde el punto de vista del bienestar de Rina, debería haber rechazado su ayuda. Aún así, tenía que volver a Malt. Además, era como había dicho Rina, si había un ser humano que respondía por mí, mis posibilidades de éxito aumentaban drásticamente. También solo me tomaría una entrada segura a Malt para pasar sin sospecha relativa en el futuro. Si los guardias se familiarizaran conmigo, sus inspecciones seguramente serían mucho más relajadas. Y así, decidí confiarle mi futuro a Rina. Bien entonces, cuento con usted. Pero no arriesgues tu vida. Si algo sucede, di que te engañé. A ti. Incluso si me descubrieran, Rina probablemente estaría bien si jugara esa carta. Si bien tenía mis dudas sobre todo el asunto, era cierto que los no muertos parlantes, en general, no eran muy comunes.
De hecho, afirmar que era un aventurero con horribles heridas debido a mis batallas era mucho más creíble. Asintiendo a mis palabras, Rina respondió de la misma manera. Sería genial si no tuviéramos que hacer algo así. Si realmente sucede al fin y al cabo, definitivamente pensaré en algo, dijo, con una suave sonrisa en su rostro. Próximo. La estricta voz de un guardia de la puerta resonó por los terrenos de las puertas occidentales de Malt. Al escuchar eso, Rina me empujó, animándome a moverme. Es nuestro turno, señor Rent. Diciendo eso, caminó hacia el guardia con el pecho al aire, como si nada. Esta chica es realmente otra cosa. Pensando así, rápidamente seguí a Rina. ¿Una mujer y un hombre? Creo. Permisos, por favor. Aunque había dudado un poco, parece que el soldado me identificó como un hombre. Además de eso, era un soldado que nunca había visto antes. Parecería que elegir una puerta que rara vez había usado era una buena idea después de todo. Si el guardia hubiera estado familiarizado conmigo en vida, solo me llevaría a todo tipo de preguntas inconvenientes. Aunque también, podría haber salido a mi favor. Era un tema complicado, sin importar qué. De todos modos, Rina le entregó al guardia su permiso, que era una tarjeta de color un tanto apagado. Retirando mi propio permiso de mi cinturón de herramientas, hice lo mismo. Rina Rupei, Ren, Faina. Ambos parecen tener permisos aceptables, parece que no hay problemas aquí, Tú allí. Pensé que podríamos pasar la inspección fácilmente y entrar a Malt antes de que nos diéramos cuenta, parece que ese ya no es el caso. Maldita sea. Me detuve después de todo, pero tenía que hacer algo al respecto sin entrar en pánico. Sí. ¿Qué es? Hablas bastante extraño, ¿sabías? Podrías quitarte la máscara. Ante las palabras del soldado, Rina intervino. Lo siento. Su máscara está maldita, ya ves. Intentamos quitarla, pero simplemente no sale. La razón por la que habla así es... un monstruo le dañó la garganta. Bueno, no solo su garganta, sino toda su cara. Fue la explicación de Rina. El soldado siguió escuchando, con una mezcla de sospecha y sorpresa en su rostro. ¿Podrías darle una oportunidad? También. No, saldrá. Fuera. Diciendo eso, me incliné hacia adelante. El soldado, a su vez, intentó sacar la máscara con todas sus fuerzas. Realmente no sale. ¿Está realmente maldita? No mentiríamos sobre algo así. Compró una máscara para ocultar las cicatrices que todos esos monstruos le hicieron, pero accidentalmente obtuvo una que estaba maldita en su lugar. ¿Realmente tiene mala suerte? Aparentemente la maldición no se activa simplemente tocando la máscara con las manos. Primero hay que ponérsela, y desde entonces la lleva pegada a la cara. Sí, he oído rumores de artículos que funcionan de esa manera. Podría tal vez pedirle a un sacerdote que se lo quite. Parece una maldición fuerte, y creo que un sacerdote normal tendría algunos problemas con eso. Tendríamos que preguntarle a un individuo hábil. Bueno, ya sabes. El pago, Sí, sería difícil para los de clase hierro o bronce. Entonces, es por eso que todavía tiene las cicatrices, ya veo. La explicación de Rina no mostró el más mínimo indicio de vacilación. Debido a esto, el soldado ya no parecía aprensivo. Está bien, lo entiendo. Pueden continuar. Y eso fue todo lo que el soldado necesitaba decir. Al escuchar eso, Rina entrecerró ligeramente los ojos, una suave sonrisa una vez más iluminó sus rasgos. Si te gustó el capítulo no olvides dejar tu like y suscribirte.